¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen ven Espíritu Santo? Muy bien, vamos a pedirlo esta noche. El compartir es el Espíritu Santo que nos libera. Somos liberados, una noche de liberación en el Espíritu Santo. Amén. Levanta tus manos y dile: ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros, acompáñanos, ilumínanos, úngenos, llénanos de ti, te necesitamos. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu de Dios, Espíritu del Señor. Ven sobre nosotros una vez más, Espíritu Santo. Espíritu, ven. Y lléname, Señor. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. y lléname, Señor. Y lléname, Señor, con tu preciosa con unción. tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven Y lléname, y Señor. lléname, Señor, con tu preciosa unción. con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Padre Dios, gracias por este encuentro, por tu Hijo Jesucristo, por el don del Espíritu Santo. Hoy en el santo nombre de Jesús te rogamos que envíes sobre nosotros tu Espíritu, el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida, el Espíritu de poder, el Espíritu de libertad, el Espíritu liberador, el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y que hoy estemos en ese espíritu de libertad, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Gracias Dios, gracias Señor, a ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Démosle ese aplauso grande al Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios, muy bien. Bueno, aquí me piden un saludo especial a la Renovación Carismática Católica de Orlando, Florida, y a la Iglesia de San Agustín. Los saludamos, hermanos que están aquí o a través del YouTube. Aquí el hermano desde de ahí. Perfecto, bienvenido. ¿Cómo te llamas? Un aplauso para él. Bendito Dios. Cuéntanos de ti y de la Renovación en Orlando. Gracias, Padre Javier. Primero que todo, saludarlo. Es un orgullo estar aquí en el Minuto de Dios. Yo soy colombiano, de la Española, toda la vida aquí en el Minuto de Dios. Hace unos 6 años me fui para Estados Unidos y era católico de domingo, de cumplimiento. Usted sabe, cumplimiento. Pero resulta que en ese camino me fui acercando a la iglesia un poco más fuerte, y me encuentro con el Señor en un retiro de la Renovación Carismática que me invitan allá en Orlando.
y allí me encuentro yo con el Señor y ha sido una cuestión muy hermosa. De ahí en adelante me he convertido en servidor del Señor. Yo sirvo para la renovación carismática de mi parroquia, que es San Agustín en Castleberry, y sirvo además para la renovación carismática católica de todo Orlando. Entonces hacemos retiro, yo me visto del hijo pródigo, en otras ocasiones hasta de Jesucristo. Muchas gracias. Y para la gloria de Dios Padre, estoy en los caminos a ver si de pronto puedo ser diácono. Gracias, hombre, qué bueno tu testimonio. Dios te bendiga. Muy bien, bienvenido. Pues esa es la corriente de gracia, la renovación carismática que está en todo el mundo y que nosotros podemos vivirla también acá. Pues acá es la cuna de la renovación en Colombia, al menos. El Minuto de Dios y esta zona fue cuna de la renovación carismática y por eso aquí tenemos que siempre pedir ese avivamiento del Espíritu Santo para todos. ¿Cuántos quieren ese avivamiento del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo necesitan? Tenemos que pedirlo todo el tiempo, ese avivamiento, esa fuerza del Señor, y por eso estamos hoy aquí. Muy bien, nuestro tema hoy es libres en el Espíritu Santo. Y comienzo con esta palabra de 2 de Corintios capítulo 3 verso 17. Dice así: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Palabra de Dios. Un versículo corto, sencillo, pero contundente. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Es una preciosa frase del apóstol Pablo que encontramos en este pasaje bíblico y que nos enseña una de las características fundamentales, esenciales del Espíritu del Señor, y es la libertad. El Espíritu Santo es espíritu de libertad. Por eso todo en el ambiente del Espíritu, el mover del Espíritu, la fuerza del Espíritu siempre será de libertad, de liberación. Donde Él está, hay libertad. Y si Él está en el corazón del ser humano, está para hacer libre al ser humano. Está para que el ser humano sea libre. Vamos a ver libre de qué, cuáles son las cosas que atan al ser humano, cuáles son las cosas que encadenan al ser humano. Pero lo importante aquí es entender que la característica que estamos subrayando en esta noche del Espíritu Santo es la capacidad que Él tiene de liberar, de romper cadenas, de destruir cepos, de abrir prisiones, de liberar oprimidos. Esto mismo fue lo que dijo Jesús, si lo recordamos, en el Evangelio de Juan capítulo 4 verso 18, cuando al entrar en la sinagoga abrió las escrituras y leyó justo el pasaje que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, la libertad a los cautivos, y luego dirá la liberación de los oprimidos. Dos veces: libertad a los cautivos, liberación de los oprimidos. Y esto lo dijo Jesús acerca de su propia misión. Esta es la misión de Jesús, una misión de anunciar el Evangelio, un Evangelio que es liberación para las personas, liberación para la humanidad. Paradójicamente, el mundo a veces hace entender que quien se somete a Dios es un esclavo o está perdiendo su libertad, cuando realmente quien se somete a Dios se está liberando. Y quien se aleja de Dios está perdiendo libertad y está terminando esclavo de otras cosas. La experiencia de Dios es una experiencia de liberación.
El Espíritu de Dios es un espíritu de libertad. Y Jesús aquel día proclamó esta palabra y aplicó esas palabras sobre sí mismo cuando dijo: estas escrituras se han cumplido hoy en Él, en la persona de Jesús. Y lo vemos como en el Evangelio toda su obra fue bajo la unción del Espíritu Santo, liberando personas. Los liberó del pecado, los liberó de ataduras, los liberó de situaciones de marginación, de opresión, de sufrimiento, o emocional, o mental, o espiritual, o social, en el que ellos estaban. Pero siempre la obra de Jesús fue una obra de liberación. Y esta es la liberación fundamental que necesitamos experimentar nosotros. En primer lugar, la liberación del pecado, el poder del pecado. El pecado es como la gran atadura del ser humano, es como la gran cadena que experimentamos nosotros, y el sentirnos entonces perdonados de toda culpa, perdonados del pecado y además liberados del poder del pecado, es la obra de Jesús y del Espíritu Santo. Y es lo que podemos vivir hoy. Una cosa es que tengamos pecados, una cosa es que cometemos pecados, somos pecadores, tal vez no vamos a dejar de ser nunca pecadores mientras estemos aquí en este mundo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que estemos sometidos al poder del pecado. Y esa es la diferencia. No estamos sometidos a ese poder del pecado gracias a Jesucristo, gracias a Él, que es el que libera del poder del pecado, el que nos hace libres del poder del pecado. Es decir, sin Jesús no habría esperanza de la liberación del pecado y por tanto de la liberación de la muerte. Y entendemos claramente que la obra de Jesús es una liberación del pecado y es una liberación de la muerte y por tanto el don de la vida. Lo que Jesús trae es la vida a los seres humanos y la libertad de los seres humanos. Lo que Jesús encontró fue una humanidad oprimida por el pecado, una humanidad oprimida por el poder del pecado y en algunos casos por el poder del maligno. Y Jesús liberó esta humanidad, hizo lo necesario para que esta humanidad fuera liberada. Jesús es el gran liberador. Jesús es el gran dador de la vida. Jesús es el gran vencedor de la muerte y vencedor del pecado. Por eso nosotros creemos en Él y por eso nosotros lo seguimos a Él. Y creer en Él y seguirlo a Él significa que ya nosotros no estamos sometidos ni bajo el poder del pecado ni bajo el poder de la muerte. Significa que en Jesucristo hemos sido liberados de eso y ahora tenemos la gracia y la libertad y la vida de los hijos de Dios. Eso es, de los hijos de Dios, por gracia de Dios, por misericordia de Dios, por amor de Dios. Y eso sí merece un gran aplauso, otro gran aplauso. Realmente a la obra de Dios, toda la humanidad deberíamos estar de rodillas aplaudiendo a Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Nadie, ningún líder, ni religioso, ni político, ni económico, ni de la farándula de ninguna clase, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro habrá hecho ni hará lo que Jesús hizo por la humanidad. Es liberar la humanidad de lo que la podía destruir realmente. No es solamente la amenaza de una bomba atómica, Dios nos libre de eso, pero es algo peor que una bomba atómica.
es la muerte de la humanidad por el pecado. Si el hombre estuviera sujeto, sometido ya sin esperanza alguna al pecado, por tanto a la muerte. La obra de Dios fue sacarnos de la muerte para trasladarnos a la vida, porque nos creó para la vida, porque es el Dios de la vida. Y el único que ha hecho eso es Jesús. Liberarnos del poder del pecado y de la muerte. No hay ningún otro del cual se pueda decir que perdona los pecados. No hay ningún otro del cual se pueda hablar que en Él, que creyendo en Él se obtenga el perdón de los pecados. No hay ningún predicador ni iniciado, ninguno que diga esto. Es solamente acerca de Jesús y su obra. Y esto tiene que renovar y fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. En el Evangelio de Juan, Juan el Bautista presenta a Jesús y da testimonio de él, diciendo dos cosas acerca de Jesús, que resumen la obra de Jesús. Dice, primero, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Primera gran afirmación sobre la vida de Jesús, que resume y sintetiza la primera gran parte de la obra de Jesús. Jesús es el que quita los pecados del mundo. ¿Cómo los quita? Ofreciéndose Él mismo como Cordero en expiación por las faltas de toda la humanidad. Él es verdaderamente el Cordero sacrificado, inmolado, el Cordero sin mancha, el Cordero santo que fue ofrecido para el perdón de nuestros pecados. Su sangre limpia de todo pecado. Dice el apóstol Juan luego en una de sus cartas que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero si reconocemos que tenemos pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre del Cordero de Dios. Es la sangre del Cordero inmolado, sacrificado para nuestra salvación. Esa es la primera parte. Y es solo de Jesús, solo en Jesús está el perdón de los pecados de toda la humanidad. Solo Él tiene ese poder. El poder de quitar pecados. Nadie más quita pecados. Jesús quita pecados. Podemos venir ante Él a pedirle perdón de nuestros pecados. Siempre podemos hacerlo. Siempre podemos encontrar en Él el perdón de nuestros pecados. Dios perdona todos nuestros pecados. Solo hay un pecado que no se perdona. ¿Cuál es? El pecado contra el Espíritu Santo, que es justamente el negar el perdón de Dios, el negar el amor de Dios, la obra de Dios en una persona, porque el Espíritu Santo es justamente la manifestación de que hemos sido perdonados. La donación del Espíritu es la liberación nuestra. El Espíritu es el que nos libera del pecado y de la muerte. Pero si yo resisto al Espíritu, ¿qué liberación me queda? Si yo resisto al Espíritu, ¿qué esperanza me queda? Si el que me iba a liberar del pecado era Él. Por eso no tiene perdón. No hay perdón para quien no quiere ser perdonado, para quien no se deja perdonar, para quien no se deja salvar. Esta es la primera parte de la obra de Jesús. Él quita los pecados del mundo. Pero la segunda parte de la obra de Jesús, no menos importante, tan importante como la primera, es ya en sentido positivo. No es lo que quita. La primera es lo que quita, la segunda es lo que da. Entonces Juan Bautista dijo: Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Sobre Él he visto que ha bajado el Espíritu Santo y se ha posado sobre Él, y oí una voz que me dijo: sobre el que veas que baja el Espíritu y reposa sobre Él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo doy testimonio que he visto cómo ha bajado sobre Él y se ha posado sobre Él el Espíritu Santo. Él es el Cordero, Él es el que bautiza en Espíritu Santo.
Así que el doble testimonio de Juan fue: es el Cordero que quita los pecados del mundo y es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y esta es la manera en que Jesús nos salva a todos. Primero, quitándonos los pecados, y segundo, ungiéndonos con su Espíritu. Quitándonos los pecados y bautizándonos en el Espíritu Santo. Así nos salva el Señor. Así te salva a ti, a mí y a toda la humanidad. Así es que Dios lo hace. Así es, en estas dos formas: quitándonos pecados y bautizándonos en Espíritu Santo. Él es el que bautiza en Espíritu Santo. Por eso, de las mejores oraciones que siempre podremos hacerle al Señor es: Señor, perdona mis pecados. Señor, lávame con tu sangre. Y Señor, bautízame con tu Espíritu. Señor, úngeme con tu Espíritu. Señor, lléname de tu Espíritu. Son las dos cosas que hay que pedir. No solo la primera, no solo la segunda, las dos. Hay que pedir siempre las dos cosas. No solo quítame los pecados, sí te los quita, pero ¿y cómo vas a poder tener vida nueva si no tienes el Espíritu de la vida nueva, que es el Espíritu Santo? Sí, te quita los pecados, pero ¿cómo vas a ser santo si no tienes el Espíritu Santo? Sí, te quita los pecados, pero ¿cómo vas a amar si no tienes el Espíritu de amor, que es el Espíritu Santo? Sí, te quita los pecados, pero ¿cómo vas a vivir en la verdad de Dios si no tienes el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo? Por eso siempre hay que pedir las dos cosas: que nos quite los pecados, que nos lave el corazón, que nos limpie el alma, pero que nos bautice en Espíritu Santo, que nos llene del Espíritu Santo. Y entonces ahí se estará realizando realmente la obra de salvación en nuestras vidas. Por tanto, esta es la obra fundamental del Espíritu Santo, Espíritu de libertad. Nos libera de todo pecado, nos libera para sentirnos perdonados de culpa, incluso sanados de toda enfermedad espiritual, liberados de toda clase de ataduras que tengamos, espirituales, emocionales, mentales, psicológicas, familiares, sociales, culturales. Espíritu de Dios libera, puede liberar todo. Lo que necesitamos es un gran Pentecostés entre nosotros para ser verdaderamente libres. El Espíritu Santo nos llama a la libertad. El Espíritu de Dios nos guía siempre a la libertad, y allí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es esto. Ahí hay libertad. Solemos muchas veces nosotros hablar de liberación, y nos gusta la liberación, y a veces sentimos necesidad de liberación. Yo necesito que hagan una oración de liberación por mí. Solemos pensar esto, y está muy bien. ¿Quién no necesita ser liberado de algo? Siempre necesitamos liberación, ser libres de ataduras, de cadenas, de vicios, de pensamientos, de males, de opresiones, de cadenas que nos atan. Está bien pedirle al Señor siempre la liberación. Y toda liberación que nosotros hemos recibido en el pasado, o en el presente, o en el futuro, que vayamos a recibir, que hayamos dicho: wow, me sentí libre, wow, me sentí liberado, como esta noche, que yo espero que todos de aquí salgamos liberados, que nos sintamos libres. Siempre que eso pase, será una obra del Espíritu Santo, será una acción del Espíritu Santo, será porque hubo una unción del Espíritu Santo sobre tu vida que te hizo libre, que te permitió experimentar la libertad, que rompió tus cadenas y tus ataduras. Siempre, siempre. Así haya sido en un grupo de oración, así haya sido en tu oración en secreto, en tu cuarto, así haya sido en soledad o acompañado, o en una Eucaristía o en un rosario. Pero quien obró allí fue el Espíritu de Dios, como Espíritu de libertad, liberándonos de todo pecado, de toda cadena,
de todo mal. Siempre el Espíritu de Dios. Aleluya. Dale ese aplauso al Espíritu Santo. Me gusta porque el Espíritu de Dios está aquí entre nosotros ministrándonos. Liberación hoy. Bendito sea Dios. Muy bien. Es así. Ahora es importante entonces entender que todos podemos de alguna manera ser prisioneros, sentirnos prisioneros de algo, pero todos podemos ser libres de algo y de todo en el nombre de Jesús. Y que Dios quiere nuestra liberación. Lo único que podría impedir esa liberación es que nosotros la rechacemos, es que nosotros la rehusáramos, es que nosotros no la quisiéramos. Así que tenemos como dos llaves de la liberación para ser libres de la cárcel del pecado. Y estas dos llaves, una la tiene el Espíritu Santo y la otra la tenemos nosotros. La del Espíritu Santo está pronta siempre para abrir las puertas. Falta ahora la nuestra, que estemos siempre dispuestos también a usar esta llave para ser realmente libres. Y esto significa pedirle al Señor perdón de nuestros pecados, renunciar a nuestros males, renunciar a esas ataduras, echarlas fuera de nuestra vida, combatirlas, pero no en nuestra carne y en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios, en la gracia de Dios, en el don de Dios, en el Espíritu de Dios. Y allí se va a dar esa liberación. Es algo así como que vamos desocupando nuestro corazón y nuestra vida de lo malo y llenando de Espíritu Santo. Es siempre esta doble dinámica. Echo fuera y me lleno. Echo fuera y me lleno. Echo fuera y me lleno. Tengo que echar fuera el mal genio, tengo que echar fuera el estrés, tengo que echar fuera la depresión, tengo que echar fuera este vicio, tengo que echar fuera este pecado y me lleno del Espíritu Santo, y me lleno del Espíritu Santo, y me lleno del Espíritu Santo, y me lleno del Espíritu Santo. Así es que se da la liberación en nuestra vida. Así es que somos todos verdaderamente libres en el Señor. La carta a los Romanos en el capítulo 8 tiene un hermoso pasaje de esta libertad. Romanos 8:1 comienza diciendo: no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación alguna. Wow, uno lee esto y dice: aleluya, gloria a Dios. No hay condenación, pero ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. El asunto es estar en Cristo. Ese es el punto. Que estemos en Cristo para ser realmente libres. Es decir, Cristo nos libra de la condenación. Y creo que estamos viendo entonces la importancia de Cristo. Porque vivimos en un mundo y una sociedad donde pareciera que da lo mismo creer en Cristo o no. Es lo mismo si eres cristiano o no eres cristiano, creer en una cosa u otra. Una cosa es tener respeto de todas las creencias y de todas las posturas, claro, perfectamente. Una cosa es tener respeto de eso y otra cosa es estar con aquel que nos hace verdaderamente libres a todos los seres humanos, independientemente de todas las creencias. Ese es Jesucristo. Ese es el Señor. Señor no solo de los cristianos y de los católicos, sino de toda la humanidad. Así que finalmente todo ser humano, si llega a ser libre, es gracias a Jesucristo. Esa es la realidad. Ese es el Evangelio. Denle ese aplauso grande a Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios. No hay condenación para el que está en Cristo. Y ya no vivimos entonces sometidos a la ley del pecado y de la muerte. El pecado es malo porque engendra muerte. Por eso Dios nunca quiso el pecado, porque no quería la muerte para nosotros.
y vivimos sujetos a esa ley. Es como una ley del pecado y de la muerte, sin esperanza alguna. Jesucristo nos hizo libres de esa ley del pecado y de la muerte y nos trasladó a otra ley que se llama la ley del Espíritu. Diga conmigo, la ley del Espíritu. Esa es la ley que nos trajo Jesús, ya no la del pecado, ya no la de la muerte, sino la de ¿quién? La del Espíritu. Y la ley del Espíritu es una ley de vida, es una ley de gracia, es una ley de libertad. Por eso deberíamos estar todos también de rodillas diciendo: ven, Espíritu Santo. Deberíamos estar clamando insistentemente todos los días de nuestra vida: ven, Espíritu Santo. Libérame, Espíritu Santo, porque en verdad, gracias a Él, por Jesucristo, es que somos verdaderamente libres y salvos. Él nos hace verdaderamente libres de toda atadura y de todo mal. Toda ley, si la entendemos solamente en su letra, se nos queda muerta. Pero lo dijo Jesús, el Espíritu es el que da vida. Nosotros no somos los de la letra muerta, nosotros somos los del Espíritu. Lo de la letra muerta ya lo sabemos, no hacemos las cosas. Lo del Espíritu es lo que estamos descubriendo. Estamos empezando a descubrir que el Espíritu es el que da vida. Y el Espíritu sopla sobre nosotros como un huracán liberador de todas nuestras ataduras y de todos nuestros males. Piensen por un momento en la escena de Pentecostés, aquella mañana en el aposento alto, los apóstoles allí reunidos, también María presente, y allí sopló un viento fuerte, un huracán del Espíritu Santo. Allí pasó de todo, fue increíble todo lo que pasó. Entre todo lo que pasó es que el Espíritu de Dios rompió las cadenas y las ataduras que tenían los apóstoles, que todavía había en ellos, aunque eran discípulos de Cristo, aunque eran seguidores de Él, aunque caminaron con Él. Pero ese día el huracán del Espíritu Santo arrasó con todas las cadenas que ellos tenían, arrasó con eso y los dejó como nuevos, totalmente libres. Sabemos claramente que fueron libres del miedo, ya no tuvieron más miedo, salieron del encierro, no tuvieron miedo incluso de tener que dar la vida por el Señor. Fueron totalmente libres del miedo, de la tristeza, del dolor, de la muerte de su maestro. Y ahora resulta que tenían gozo, ahora resulta que estaban felices, ahora resulta que tenían autoridad para hablar en el nombre de Jesús. ¿Qué había pasado? El Espíritu de Dios se había llevado todas las cadenas y ataduras que había en ellos. Eso justamente es lo que nosotros estamos necesitando. Un huracán del Espíritu Santo que se lleve todas nuestras cadenas, que se lleve todos nuestros miedos, que se lleve todas nuestras opresiones, para que seamos verdaderamente libres, como Dios nos quiere libres, como Dios nos hizo libres, como Dios es libre. Gálatas dice: para ser libres nos libertó Jesucristo. Para ser libres nos libertó el Señor. No estamos para ser esclavos. No vivimos aquí para ser esclavos, sino para ser verdaderamente libres en el nombre del Señor. Quedémonos ahí en esta hora con este mensaje en el corazón. El Espíritu Santo es espíritu de libertad. Y allí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde hay ausencia de Dios, hay opresión, hay esclavitud. Estamos engañados en una sociedad que pretende ser libre, dizque liberándose de Dios, sacando a Dios del camino. Y los resultados los vemos: más muerte,
más dolor, más tristeza, porque el hombre no se libera a sí mismo. El liberador del ser humano es Dios, es el Señor, y necesitamos reconocerlo con humildad para que esto suceda en nuestras vidas. Yo los invito a ustedes aquí presentes, a los que nos escuchan a través de la radio, nos ven a través del canal de YouTube, que pensemos en este momento cuáles son nuestras ataduras personales. ¿De qué necesitas hoy ser libre? ¿Cuáles son tus cadenas? ¿Son cadenas espirituales? ¿Son cadenas emocionales? ¿Son cadenas morales? ¿Son cadenas familiares? ¿Son cadenas religiosas? ¿Cuáles son tus cadenas? ¿Son cadenas materiales? ¿Son cadenas económicas? ¿Son cadenas físicas? Jesús también fue encadenado físicamente, tratado como un preso, estuvo preso. Los apóstoles fueron presos, fueron prisioneros físicamente. Sin embargo, eran libres interiormente. Y Dios rompió incluso las cadenas físicas. No hay cadena humana que Dios no rompa, porque Dios quiere que el hombre sea libre. Piensa cuáles son tus cadenas y vamos a orar al Señor Jesucristo que nos libere, que nos haga libres de toda cadena, de toda opresión, de todo mal, y que nos llene del Espíritu Santo, que es espíritu de libertad. Ponte de pie, levanta tus manos y vamos a adorar ministrando Gregorio, a cantar allí. Bendito Dios. Dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más de ese pozo, Señor. Dame de beber, Señor, de esa agua viva de tu Dame espíritu, de beber de tu manantial, Señor, de tu manantial. Dame de beber, dame de beber. Yo necesito más. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar. Y algo de lo que necesitamos ser libres es también de la mentalidad de esclavos. Porque aunque nuestro Señor nos ha liberado y nos hace libres, seguimos viviendo como esclavos. Nos quitaron las cadenas y no nos movemos de ahí, porque ahí siempre hemos estado. Creo que es el tiempo de movernos en el Espíritu de Dios y de ser verdaderamente libres. Vamos allí a orar. Ve orando en el Espíritu Santo, y yo te acompaño en esta oración, y yo mismo la estoy haciendo de corazón ante el Señor.
Señor, tú eres el Señor, el gran liberador, el Señor de la libertad, el gran liberador, el gran libertador eres tú, Señor. Liberas personas, liberas familias, liberas pueblos y naciones. Eres el verdadero libertador, no un falso libertador, no un libertador solo de algún aspecto, sino un verdadero libertador de todos los aspectos humanos. Bendito seas, Dios, tú eres el gran liberador, el gran libertador, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y en esa hora, Señor, oramos con la luz y la guía del Espíritu Santo, Señor, reconociendo que hemos sido esclavos, que hemos tenido ataduras en nuestra vida, que hemos tenido muchas opresiones en nuestra vida. Señor, venimos a ti reconociendo que somos pecadores y por tanto esclavos. Hemos sido esclavos del pecado, hemos sido esclavos de muchos pecados, hemos perdido libertad, hemos sido esclavos de pecados, de vicios, de males. Y te pedimos hoy perdón, Señor, perdón de todos nuestros pecados y la liberación de todos estos males, el rompimiento de todas las cadenas en nuestra vida, principalmente las cadenas del pecado. Pero juntamente con esas cadenas, Señor, rompe también todas las demás cadenas familiares, emocionales, psicológicas, sociales. Rompe esas cadenas, esas ataduras tal vez culturales. Rompe, Señor, esas cadenas, esas ataduras. Libéranos, haznos libres en tu nombre, Señor. Bendito Dios, gloria a ti, Señor Jesucristo. Lávanos con tu sangre y quítanos los pecados. Lávanos con tu sangre y quita el pecado de nuestra vida. Perdónanos. Y nosotros en tu nombre, Señor, echamos fuera de nosotros estas cadenas, estas ataduras, estos males, Señor, personales, familiares, sociales, religiosos, espirituales, de cualquier tipo. Echamos esto fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. Cadenas ancestrales las echamos fuera en el nombre de Jesús. Ataduras ancestrales, echamos eso fuera en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que nos llenes del Espíritu Santo, que nos llenes del Espíritu Santo, que nos llenes del Espíritu Santo, que nos des el Espíritu Santo, que nos bautices en el Espíritu Santo, que nos bautices con tu Espíritu Santo, que nos bautices en Espíritu Santo, que nos llenes en Espíritu Santo, Señor, y que con la unción del Espíritu Santo nos liberes de todos estos males, Señor. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor. Yo te ruego, rompas mis cadenas, mis ataduras. Sigue entrando en mi vida, sigue tomando mi vida, sigue tomando espacio en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Yo sigo echando fuera de mí todos estos males, Señor, y te sigo rogando que me llenes y me llenes de ti, me llenes y me llenes de tu presencia, me llenes y me llenes de tu amor. Yo sigo echando fuera la basura, el miedo, la depresión, la tristeza, la maldad, la vulgaridad, la impureza, lo malo, lo sigo echando, la injusticia, sigo echando fuera la incredulidad, la ansiedad, sigo echando fuera el ocultismo, la superstición, sigo echando fuera todo esto de mi vida, de mi familia, de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Sigo echando todo eso fuera de mí, el pecado lo sigo echando fuera de mi vida y me sigo llenando de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Santo Espíritu.
Lléname de tu Santo Espíritu. Úngeme con tu Santo Espíritu. Úngeme con tu Santo Espíritu. Lléname de tu Espíritu, Señor. Espíritu de Dios, lléname. Lléname del Espíritu Santo. Lléname de tu Santo Espíritu. Lléname de tu Santo Espíritu, Dios. Lléname. Cantemos todos, digamos. Lléname de Espíritu de Dios. Lléname. Espíritu de Dios, 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 lléname. Ven pues, bondadosísimo Consolador del alma que sufre, socorro en las pruebas, socorro en los momentos difíciles. Ven, tu Espíritu Santo, ven, que purificas las manchas, que curas las heridas. Ven, fuerza de los débiles, liberación de los cautivos. Ven, liberación de los oprimidos. Ven, Espíritu liberador, ven. Espíritu de libertad, ven. Espíritu del Señor, ven. Ven, esperanza de los pobres. Ven, fuerza de los que desfallecen. Ven, oh gloria de todos los vivos, única salvación de los moribundos. Ven, el más santo de los espíritus, el Espíritu Santo. Ven y apiádate de mí. Ven y hazme conforme a ti. Ven, Espíritu Santo, inclínate a mí, inclínate a nosotros con tu benevolencia, en el colmo de tu humildad. Y que mi pequeñez encuentre ahora favor ante tu grandeza omnipotente, y mi impotencia ante tu fuerza, de acuerdo a tu gran misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta liberación. Gracias por esta liberación que obras en nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias por hacernos libres, y por liberarnos hoy en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Soy libre, soy libre, soy libre de toda. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Hecho a la mar los carros del faraón. Oh, 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 oh. La 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 la. Soy
soy libre de toda opresión. Soy libre, soy libre de toda opresión. Hecho a la mar los carros del grito de júbilo. Oh, oh, oh. Hey, hey, Oh, oh, hey, hey. oh, 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 oh. Amén. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios. Dilo. Mi Padre Padre es Dios y yo yo, le exalto. mi Padre es Dios y le exaltaré. Hecho a la mar los carros del faraón. Oh, 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 oh. Amén. Aleluya. La 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 la. Un aplauso de alabanza, de victoria. Tenemos la victoria. Somos libres en Cristo. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Las cadenas caen. Caen las cadenas. Así, mire, están cayendo las cadenas. Cayeron. El Señor nos hace libres. Caen esas cadenas en el nombre de Jesús. Hoy nos vamos libres de este lugar. Libres, mire, libres, libres en el nombre de